Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate en el día después del día D, un día realmente que no solamente fue importante porque hubo un proceso eleccionario, sino que yo creo que se va a transformar en un día histórico porque nunca había visto en El Salvador, se había visto una elección tan estrecha, una elección presidencial que solo se dirimiera por 6.000 votos. Todavía no está totalmente cerrado el caso, todavía no se ha declarado presidente electo, todavía quedan unos días para contar los votos impugnados. Hay otras reclamaciones que por supuesto es importante analizar esta noche. Pero además el hecho de que el Partido Arena creció en más de 400.000 votos y que los pronósticos todos se fueron, digamos, cierto, a tierra, las encuestas, ninguna, la que pegó en primera le fue pésimo en segunda. Por lo tanto, digamos, cierto, hay muchas cosas que analizar esta noche. Tengo dos invitados que conocen bien el terreno político salvadoreño. Me refiero a Roberto Cañas, que es analista político, firmante de los acuerdos de paz. Buenas noches. Nacho, Roberto, buenas bienvenido. noches. Gracias por invitarme. Qué bueno aquí compartir con Juan José Martel también esta mesa. Ojalá que el debate que tengamos sea esclarecedor y que puedan los amables televidentes que están viendo este programa que es tan buscado en la televisión salvadoreña tener criterios para formarse su propia opinión. Así que qué bueno. Gracias Roberto. Juan José Martel, secretario adjunto de Cambio Democrático, pero además ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, Juan Buenas José. noches, Bienvenido. Nacho. Buenas noches, Roberto. Realmente es un gusto estar aquí contigo, Nacho, en este programa tan prestigioso de la televisión salvadoreña. Bueno, esa fue la cadena del Tribunal Supremo Electoral, una cadena corta que se hace siempre que se inicia el escrutinio final de las actas, porque aquí no se va a escrutar los votos, se van a escrutar las actas, las 10.000 actas que fueron remitidas al Tribunal Supremo Electoral. Y además se ven en un caso aparte los 4.191 votos impugnados, que como dice el presidente del tribunal, no hace variar la diferencia de 6.634 votos, que es la que el tribunal tiene al 100% de la votación de las urnas. 6.634 votos la diferencia entre el FMLN y el Partido Arena. Obviamente el Partido Arena está pidiendo que se cuente voto por voto, que se vaya mucho más allá, que la diferencia muy estrecha, que ellos tienen elementos para pensar que aquí ha habido fraude. A ver, partamos por esto y después vámonos, digamos, al por qué sucedió lo que sucedió ayer. Primero, digamos, ¿cierto? ¿Está en entredicho el Tribunal Supremo Electoral en este momento, a tu juicio, Roberto? Yo pienso que lo que debe, por sobre todas las cosas, garantizarse es la institucionalidad del país, en este caso la institucionalidad del juez que va a dictaminar quién ganó las elecciones. En la medida que la institucionalidad del país se vulnere, la credibilidad de todo falla. Y eso es lo que no debemos de permitir, porque en general en El Salvador las instituciones son débiles. Y si nosotros las debilitamos más, cuando hay un supuesto, que es el punto de partida, cuando se va a elecciones, los partidos que van a la contienda aceptan las reglas del juego, tal como están planteadas. No se puede venir a decir ahora que no son válidas las reglas del juego que se aceptaron al iniciar la contienda. Y es que la verdad todo iba de maravilla. Este conteo iba caminando sorprendentemente, ciertamente, porque nadie esperaba una situación como la que se dio, pero el hecho generador de la problemática que agudiza todo es cuando el presidente del COENA declara anticipadamente, sin datos del Tribunal Supremo Electoral, ganador a Norman Quijano. Ahí empieza una dinámica que se va saliendo del control y lleva a poner en tela de juicio por parte de Arena la institucionalidad, y sigue porque hay un comunicado hoy en la que se vuelve a descalificar al tribunal. Y yo me pregunto, si ellos estaban seguros de que estaban ganando, ¿por qué no esperaron a que el tribunal ratificara lo que ellos ya sabían y que todo se desarrollara en normalidad? Ese no ha sido el caso. Entonces, en la medida que la institucionalidad del país no se consolide, el país sufre. Y aquí se trata de lo siguiente. En esta situación, lo lógico a esperar es, uno, que los resultados hubiesen estado rápido. Segundo, que el perdedor aceptara
la derrota, y tercero, que el ganador llamara a la unidad de la nación para sacar a El Salvador adelante. Cuando se interrumpe este proceso normal en cualquier elección, de esperar los resultados y que el candidato perdedor reconozca y se ponga al servicio del que ganó, Costa Rica es un hecho también insólito, porque hay una encuesta, derrota a un candidato y a partir del dato de la encuesta, Johnny Araya dice, ya no voy a aceptar participar porque esta elección ya la perdí. En el caso salvadoreño no es ese el tema, sino que aquí hay un cuestionamiento a el Tribunal Supremo Electoral por parte de Arena. Ahora, este cuestionamiento no tiene raíces más profundas y de larga data y tiene que ver del momento en que el Partido Arena se vio sin su representante, porque aquí la historia electoral de los acuerdos de paz para acá ha sido que los partidos contendientes, los tres principales que estuvieron en la última elección, tienen su representante y el Partido Arena no ha tenido representante. Y de ahí para adelante, digamos, sucedió una serie de hechos que, por ejemplo, ayer una serie de analistas políticos calificaban de que Arena jugó este partido con la mesa desnivelada. Pero es relativo, Nacho, te lo voy a explicar de la siguiente manera. En cada mesa, en todos los niveles de la elección, habían 2 representantes del FMLN y 2 representantes de Arena. Ciertamente puede ser que a nivel de la cúpula de la magistratura electoral hay un problema, pero en todo lo demás estaba igualmente vigilada por parte de miembros de Arena en todos los aspectos. Así que yo diría que no es absoluto el señalar la dificultad que tenía a nivel de magistrados Arena. La diferencia se dio en otras cosas, quizás digamos la cancha inclinada, como le llamaron ayer varios panelistas, se refería a otro tipo de hecho, no necesariamente el momento de la votación, y se refería seguramente a las sanciones, las que sí se dieron, las que no se dieron, la actuación del magistrado Araujo, seguramente por ahí estaba la cosa. Juan José, ¿cómo ves esta situación? Yo, Nacho, comenzaría por felicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que se volcaron el día de ayer a las urnas. Hemos tenido una votación récord, histórica, contra todo pronóstico, porque todos pronosticábamos, y yo me incluyo, de que en la segunda vuelta vota menos gente, y eso ha sido un histórico, pero en este país le hemos dado vuelta a la historia, y hay un voto importante. Yo quiero felicitar al pueblo salvadoreño. Creo que esto significa que el pueblo cree en el voto, cree en la institucionalidad democrática, cree que votar sirve para algo y que quizás vaya más allá de elegir funcionarios. Y creo que esta filosofía debe de servir para contribuir a desarrollar las instituciones que nuestro país necesita. El día de ayer lo que hemos tenido también es un resultado inédito. Menos del 1% de diferencia entre uno y otro candidato en una segunda vuelta. Y el sistema no colapsó. Yo quisiera recordar cuando la famosa elección en México entre López Obrador y Calderón, en que simplemente no hubo ni siquiera transmisión de resultados porque la diferencia era menor al 2% y eso era todo lo que decían. Y había una incertidumbre total esa noche. Aquí no. Aquí, en la medida en que fueron apareciendo las actas, estas fueron revisadas, fueron digitadas y el resultado fue publicado. Yo me atrevería a decir, estos son procesos muy blindados, el nuestro. Está blindado porque los partidos políticos contendientes integran la totalidad de los organismos electorales temporales, léase juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y departamentales. Por otra parte, existen organismos como la Procuraduría, la Fiscalía, la Junta de Vigilancia Electoral, que tienen funciones de supervisión del proceso y de garantía de la legalidad. Pero no solo eso, Nacho, es que anoche, en la medida en que las actas iban siendo llegadas al tribunal, también estaban llegando a la sede de todos los partidos políticos. La Fiscalía tiene una copia fiel de todita, las 10.400 y son 10.446 actas, tiene copia fiel la Fiscalía, tienen copia fiel cada uno de los dos partidos contendientes y
Hay copia fiel también para la Junta de Vigilancia Electoral, pero no solo eso, sino que hay una copia puesta en internet, en imagen de cada una de las actas. Es decir, si Nacho Castillo quiere saber cuántos votos y cómo salieron los resultados en la urna, 6.400, puede abrir en internet y verla. Es decir, tenemos a mi juicio un proceso blindado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se nos presentó una diferencia inédita de menos de medio punto. Que nunca había existido. Exacto, que nunca se había dado. Esto precipita las emociones cuando los partidos políticos son poco democráticos y tienen mucho de autoritario. Y entonces corren y aquí creen que el que pega el primer golpe pega mejor. Y cuando todavía no habían resultados electorales, se comenzaron a hacer llamados de triunfo. Cuando había que esperar, incluso... ¿Si hubiera sido al revés, el FMLN hubiera actuado diferente? Yo no sé, no quisiera especular, sí, pero lo que tenemos es una realidad. Ahora bien, yo sí creo que el proceso tiene blindaje y además el proceso es muy claro, Nacho. La ley contempla 2 escrutinios. El escrutinio preliminar que se hace sobre la base del voto, de la papeleta del ciudadano, receptora, que es lo que hace la Junta Receptora de Votos, y ahora el escrutinio final, cuya responsabilidad es del Tribunal Supremo Electoral a través de las juntas electorales departamentales, donde hay miembros de Arena y del FMLN en cada una de ellas, que van a entrar a ver las actas. Este es un proceso de actas. Ahora, en ese proceso están los votos impugnados, y yo creo que esto es importante aclararlo, porque los votos impugnados solo se pueden dirimir, porque el voto impugnado es aquel que no está claro de quién es, no es nulo, no es abstención, sino que es un voto que por su naturaleza a lo mejor entró en la disputa y no se pudieron poner de acuerdo, pero a lo mejor el tribunal lo ve y dice, no hombre, este es de Arena o este es del FMLN, por eso es que es impugnado. Entonces, en ese contexto, los votos impugnados se revisan únicamente cuando la diferencia entre ganador y perdedor es menor que el número de votos impugnados. Ahora bien, tú me puedes decir, entonces ya no se van a tocar porque solo hay 4.000 versus 6.000. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el escrutinio final puede, a la hora de revisar las actas, a lo mejor descubrir algo y modificar algunos de esos resultados. El resultado final de las elecciones nunca es exactamente pero igual. Ayer el mismo tribunal dijo que los votos impugnados se iban a revisar. Claro. No se pueden revisar si no, legalmente no se puede hacer. Si no existe diferencia entre el ganador, es lo que dice la ley. Pero bueno, yo me baso, y yo diría una cosa, mira, si algo es importante ahora es más que nunca respetar la ley. Y la ley establece claramente en qué casos se revisa. En un corte vamos a ver, respetar la ley al hecho político, ¿no? Aquí hay un hecho político, aquí hay una crisis política, diría yo. Hay gente que está muy preocupada de lo que pueda pasar. Obviamente esto no se había dado antes y sin duda, digamos, cierto, lo más importante es activar esta crisis y volver a la normalidad. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, hay que anunciar, lo estaba anunciando ya el Partido Nene, que mañana tienen una marcha que parte a las 8 de la mañana desde el Redondel Luceiro hacia el Hotel Crown Plaza, donde está el Tribunal Supremo Electoral. Y esto va a ser otro elemento noticioso que seguramente va a crear presión. Van a hacer mucha presión de calle. Seguramente. Sí. Y ahí es donde yo digo, tú dices, hay que cumplir la ley absolutamente, y tú dices, la ley electoral, y tú dices, y si la ley dice que no hay que revisar lo impugnado, no hay que revisarlo. Ok, entonces aquí nos quedaríamos en situación, no se revisa nada, señores, hay que creerle al tribunal. Siempre y se acabó. Mira, pero pregunto, políticamente, estamos al aire, políticamente, ¿eso es válido? Legalmente es válido, políticamente depende de la interpretación de cada quien. Es que mira, Nacho, esta es la primera vez que este problema se presenta en el nivel presidencial, pero esto ya se ha presentado en el caso de alcaldes, en el caso de diputados. Acordémonos la alcaldía de San Salvador cuando se dirimió por 44 votos. La primera vez. Allí sí, como la diferencia entre ganador y perdedor era menor que el número de votos impugnados, el tribunal mandó a traer
todas las cajas y se fueron revisando uno por uno y validando todos los votos impugnados. ¿Y cuál fue el resultado? Que ganó por 44 votos, si no me falla la memoria, uno de los dos partidos, que si mal no recuerdo fue el FMLN. Yo creo que la clave en estos casos, en que hay una disputa política muy fuerte, está en el respeto irrestricto a la ley y en el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática. Si Arena te dice, y se respetó irrestrictamente la ley, sobre todo en los fallos jurisdiccionales que tienen que ver con lo que se censuró, lo que no se censuró, sí, no, el presidente sí, otro no. Pero Nacho, es que una cosa es una cosa y otra cosa ¿Son es diferentes? otra cosa, son diferentes, porque no puedes juzgar el comportamiento del tribunal y generalizar a partir de cómo se comportó cuando cuestionó o no los spots y cuando está dirimiendo el proceso del conteo. Pero todo va al mismo cuchumbo, que se llama credibilidad. Sí, y de eso vive el tribunal y sí, instituciones. pero es diferente, porque los spots, los magistrados los analizan y pueden dictaminar. El conteo está totalmente blindado, como ya perfectamente lo explicó Juan José, y no hay lugar a que ahí exista ese tipo de problemas que puedan dificultar o generar pérdida de credibilidad como en el manejo de los spots. Yo diría que en la parte del conteo está suficientemente vigilado por todos los partidos y por la Fiscalía y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no da lugar a que se pueda establecer, además de que es totalmente transparente, se pueden ver todo lo que va caminando, que ese no es el problema. Aquí lo que genera inestabilidad es el llamado a estar en pie de guerra, es el llamado a señalar que la Fuerza Armada está observando, es el planteamiento de que esto es un fraude chavista. Ese tipo de lenguaje en medio de una situación tensa no contribuye en nada a lo que necesita El Salvador. Todavía no hemos escuchado en el transcurso de este día lunes declaraciones tranquilizantes. Lo tranquilizante de hoy por la noche, esto que acaba de empezar, en la que el tribunal dice, estamos comenzando el escrutinio final, y lo que deberían de hacer los partidos es, bueno, esperemos el dictamen del tribunal. Eso es lo aunque los dos partidos se han proclamado sí, ganadores. Digamos que eso fue lo que quedó anoche. Hoy deberían de cambiar y decir, bueno, estamos esperando el escrutinio final. Eso debería ser lo correcto. Ok, aquí quedan lecciones. Tengo entendido que tú decías, Juan José, el problema puede ser la ley. Hay que cambiar la ley, pero hay que respetarla. Pero hay que cambiar la ley. Exacto. Los ciudadanos no comprendemos todavía el Tribunal Supremo. Los ciudadanos en general. Y esto es, estoy tratando de ser lo más objetivamente posible. No entiendo, no sé cuándo van a fallar de una forma, de otra. No entiendo por qué tienen que dejar que las cosas pasen. Le da más larga a una, menos larga a otra. Pareciera que sí hay intereses en la parte jurisdiccional y eso resta credibilidad al proceso. Además, digamos, las militancias metidas dentro de una institución son complicadas, ¿no? Sí. Es que fíjate que el problema es que el tribunal tiene una falla de origen, y es que la confianza de los partidos grandes está determinada por si tienen un magistrado fiel a sus intereses. Pero yo les puedo decir, Cambio Democrático, que antes fue CDU, salvo un periodo de 1999 al 2004, que ganó un magistrado por una elección, en una elección presidencial, no ha tenido magistrados. Y nosotros no salimos por eso a despotricar contra el Tribunal Supremo Electoral, porque no tenemos quien vele por nuestros intereses. En esta elección que pasó, iban 5 partidos políticos, de los cuales los 2 más pequeños no tenían representante ante el Tribunal Supremo Electoral. Gana no lo tenía. El FMLN, Arena lo perdió por razones de su lío interno. Entonces, lo que pasa es que nosotros no podemos estar pensando en que la confiabilidad de un organismo electoral está determinado por tener una persona fiel que hace lo que yo digo. Y además hay una posibilidad ahora de cambiarlo. Este tribunal termina el último de julio. La Asamblea Legislativa antes del último de julio tiene que elegir nuevos magistrados que deberán de tomar posesión el 1 de agosto.
el derecho que da la Constitución de la República es a proponer, pero también ya hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en el sentido de que es incompatible la función jurisdiccional con la militancia política. Por lo tanto, en un momento dado, los partidos políticos tendrán que buscar personas que no sean sus militantes. Por supuesto, mira, eso no te va a garantizar. Tendrán que elegir gente de confianza no militante. Sería fabuloso. Mira, no te va a garantizar una despartidización total, porque cada partido tiene su lista de independientes, ¿vea? Y esta cosa en los momentos de crisis se cae. En Honduras pasó. Presentaron en un momento dado, cuando hicieron la reforma electoral, un Tribunal Supremo Electoral independiente, pero el día en que se puso apretada la siguiente elección, cada uno se quitó la camisa de independiente y se le vio detrás la verdadera camiseta. ¿Se puede reglamentar, normar mejor la legislación? Porque pareciera que no sirve. Yo me recuerdo que se logró al final que reformar la ley electoral y se quitaron esos institutos que aparecían solamente para elecciones y que se transformaban, digamos, en la campaña sucia del partido, de uno de los partidos. Se quitó, pero aparecen de otras formas. Siempre aparecen las cosas de otra forma y siempre termina haciéndose lo mismo. Entonces seguimos en el mismo juego vicioso donde no se logra establecer claramente cuáles son las normas, la ley que va a regir y va a regir. Ya no importa si que grite más o que grite menos, que se cumpla. Pero es que además, Nacho, esto tiene otros elementos que están maduras las condiciones para que se pueda reformar el modelo electoral. Uno es el tema del dinero privado para financiar campañas electorales. Eso debería existir claridad de que no se puede dejar por la libre que cualquiera persona pueda dar cualquier cantidad de dinero sin fiscalizar. En otros países se sabe el monto que se da y hay un tope para no poder dar más de esa cantidad y está auditado para qué se ocupó y cómo se gastó. En El Salvador no hay nada de eso, hay una gran dificultad para poder tener un control del dinero privado para financiar partidos en campañas electorales. El otro tema es el de la publicidad, es decir, además de lo que acabamos de hablar, son asignaturas pendientes estas dos para que tengamos en la medida del tiempo un Tribunal Supremo Electoral con una estructura jurídica que le posibilite cada vez más ser garante de elecciones limpias, libres, y que no quede sombra de duda porque eso deslegitima el proceso, genera desconfianzas y va abonando a un malestar social que en algún momento se está alarmando y en algún momento va a explotar de una u otra manera. Así que hay que darle vuelta a esta página teniendo el escrutinio final pronto y que los partidos deben de aceptar el resultado, es decir, porque si no es una historia sin fin. Duda, claro. Sin duda. Vamos al otro hecho, que es el hecho político, lo ocurrido, este resultado que a todas luces fue sorprendente. Yo creo que algunos dicen, nosotros sí lo sabíamos, pero no sé, digamos, es difícil. Yo creo que era muy difícil pronosticar el resultado del día de ayer. Este empate prácticamente entre el partido Arena y el partido FMLN, a pesar que la primera ronda había sido una diferencia de 10 puntos. Que un partido logre subir 400 y tantos mil votos, y el otro 100.000 creo que subió, ¿no? Pero Arena subió 400.000 votos, es impresionante. Y que la segunda vuelta sea más votada que la primera, es impresionante. Algo pasó aquí, alguna lectura hay que hacer. Juan José. Sí, efectivamente, lo interesante es que las dos fuerzas políticas crecieron en proporciones distintas. Es muy diferente. Arena creció en más de 438.000 votos, el FMLN creció en más de 173.000 votos. En ambos es impresionante su nivel de crecimiento, pero en la diferencia está el resultado que ahora tenemos. Yo creo que eso nos está demostrando, en primer lugar, que este país como que es muy fácil polarizarlo. Porque yo me pongo a pensar, esos votos del FMLN votaron por un partido que viene de donde sabemos que viene, con candidatos que tienen un pasado como comandantes del FMLN, de la guerrilla. Arena con pura sangre, Norman Quijano, y
Portillo Cuadra, que sí era un freelancer, pero Norman con el discurso tradicional y clásico de la derecha, incluso en su primera vuelta era un discurso, el discurso tradicional de Arena. Y el país se polarizó. Y resulta que estamos 50-50. A mí no me cabe duda de que alguien va a ganar y eso va a ser legal. Creo que lo que tenemos que entender es el problema de la legitimidad de gobernar en un país con los problemas que hay en medio de una crisis de tal magnitud. Yo no sé si, digamos, nos vendieron la idea o había base para pensar de que había ya una derecha o un partido representante de derecha como Arena que estaba, digamos, casi prácticamente con un pie en el cementerio. Eso es lo que se vendió y yo creo que la gente en primera vuelta lo creyó. Después de esos 10 puntos de ventaja y que decían, y ahora va a ser 17 puntos de ventaja, un partido... Pero esas son las y de repente, de toda pero muchas, yo creo que la mayoría de analistas lo estaban pensando de esa manera. Aquí no hay mucho que hacer. Hay un partido Arena que tiene que irse a reparación, a lo menos, o al cementerio a reparación, porque está totalmente desfasado en los tiempos y en todo. Y de repente... Sí, pero no se puede hacer un señalamiento porque en esta elección ha tenido ese número de votos. Eso no quiere decir que la salud política de Arena mejoró. Lo que quiere decir en primer lugar es que ya solo habían 2 opciones. En segundo lugar, que para mucha gente se planteó, aquí viene o el socialismo del siglo XXI o se va a parecer a Venezuela y aquí viene el partido que conocemos y que es el que garantiza y da confianza. Así fue vendido. Yo no podría asegurar que el hecho de que Arena haya tenido 400,000 votos los va a conservar permanentemente. Esa cantidad de votos tiene mucho de ocasión, que responde a una circunstancia muy particular que es esta elección presidencial. No podríamos decir que ya se recuperó Arena porque en este momento ya consiguió ese número de votos. Habría que ver el resultado. Pero debe tener un factor psicológico de ayuda tremendamente por grande. Por supuesto, pero también como tiene explicación cuáles fueron los motivos que generaron esa votación, es el voto de unidad que quedó flotando para ver por dónde se inclinaba, y los que no fueron a votar, que eran voto conservador, voto de derecha, que sí se decidió finalmente motivado a participar en la elección. Así que yo diría que no se puede sacar la última palabra de la forma en que se consiguieron esos 400,000 votos. Vamos por el resultado, porque si Arena pierde, vuelve. A ver, ¿no te demuestra esto un país más polarizado de lo que se pensaba? Prácticamente está... ¿Un país dividido en 2? Así está y no... Es una realidad, al menos electoralmente. Ahora, no nos olvidemos que los 2 discursos al final se parecían. Norman cambió su discurso original y entró a cambiar todo su diseño de políticas sociales y sobre la delincuencia. Pero hay algo importante, Nacho. Es que un buen o mal resultado electoral no puede ser el pretexto para no iniciar el proceso de reforma política que este país necesita. Los partidos políticos han estado en crisis, hay una crisis de credibilidad de los partidos políticos, se necesita democratizarlos, se necesita obligarlos a que realmente sean representantes de los intereses ciudadanos y que cumplan lo que ofrecen. Eso se ve ahora porque yo creería lo contrario. El pueblo le ha dado, que lo que se ha visto ahora son dos una partidos. Oportunidad. Yo creo que lo que Pero se ha visto esa ayer... oportunidad no significa un cheque en blanco. Esa oportunidad no significa que ellos van a postergar los procesos internos que urgen para que los partidos políticos se transformen internamente. Lo que la gente les ha hecho es decirle, vaya muchachos, les vamos a dar la confianza. La confianza se renueva en cada elección, no es dinero en el banco. Yo puedo decir tengo $100 en el banco, pero no puedo decir tengo 100 votos. A ver, esos votos pueden cambiar. Lo visto ayer en el fondo no refleja que hay un país dividido en 2 y que esos 2, uno es Arena y otro es FMLN, y que las posibilidades de tercera opción, cuarta opción se vuelven cada vez más difíciles. Yo no diría eso, que eso sea absoluto. Eso es lo que refleja esta coyuntura, este momento. En términos electorales de los votos de esta contienda, así se mira. Pero vamos a ver si se logra en lo que viene de los próximos días. Vienen 2 momentos importantes.
La transición, que es desde el momento en que ya el tribunal define quién es el ganador y hay un presidente electo que entre el equipo de transición a buscar cómo estar listo para el 1 de junio y los primeros 100 días. Ahí se van a ver señales importantes de para dónde va el país y de la capacidad del presidente electo, por un lado, de poder hacer llamados a la unidad del país y la capacidad de la oposición y de todos los sectores del país de poder aceptar el llamado del presidente para sacar adelante El Salvador. Okay. Ese es el Ahora, punto. hay algo Tú quieres el corte. Okay. Déjame ir al corte, vuelvo rápidamente, porque tenemos todavía un bloque de discusión que es el tercer bloque. Ya volvemos. Obviamente tienen que haber habido hechos políticos que influyeran en que cambió la situación. Vuelvo a lo mismo, o sea, quiero ponerme en la posición del público televidente. El público televidente lo que esperaba es que Arena perdiera nuevamente por una cantidad sustancial de votos, solamente algunas decían no se puede acortar la diferencia. Las encuestas hablaban de 14, 15 puntos, que se iba a ampliar la diferencia que se había dado el 2 de febrero. Por lo tanto, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que, qué hicieron mal o qué hicieron bien los partidos como para lograr terminar empatados? Cuando uno ve el mapa, hay una división muy clara entre departamentos que votaron mayoritariamente por el FMLN y departamentos que votaron mayoritariamente por Arena. Los grandes núcleos poblacionales urbanos ganó Arena. Ahí es donde puede existir influencia de campañas del tipo de meter miedo alrededor de mirémonos en el espejo de Venezuela, o el impacto que pudo haber tenido la cruzada del presidente en contra de la corrupción, pero en los departamentos en que ganó el FMLN parecería ser que son más rurales y más beneficiados por los programas sociales. Ok, ¿tú crees entonces que el efecto Venezuela influyó? En los sectores urbanos de las capas medias es muy probable que sí. ¿Habrá sido el principal efecto ese? Yo diría que no. La preocupación es que se vendió la idea que aquí habían dos modelos que estaban encontrados y que entonces era la opción entre el socialismo del siglo XXI y Arena, y eso no es cierto, pero a lo mejor hay sectores urbanos a los que sí impactó ese tipo de propaganda. Ajá. ¿Tú, Juan José, Yo diría, en estos casos, Nacho, cuando se da un cambio de situación tan increíble como la que hemos tenido, el fenómeno es multicausal. Yo creo que Venezuela incidió en sectores urbanos de clase media. Yo creo que también, y hay que decirlo con franqueza, hubieron medios de comunicación que casi se convirtieron, no me estoy refiriendo a tu programa, sí, pero hubieron medios de comunicación que casi se convirtieron en un panfleto de uno de los partidos políticos. Por el otro lado también habían sus cosas, ¿verdad? Estaba el presidente de la República, que al final yo no sé si hizo bien o hizo mal, creo que eso lo van a tener que evaluar. Pero por lo general estos algunos fenómenos... dicen que empalagó al presidente. Sí, estos fenómenos son multicausales. Yo creo que va a haber más adelante, más reposadamente, que evaluar eso. Yo lo que quisiera hacer énfasis, Nacho, ya casi al final de tu programa, es en que este país tiene graves problemas. Ahora ya se nos derrumba la coreografía electoral y lo que tenemos es los grandes problemas de este país, algunos estructurales, otros sí, urgentes, sí, que no los puede resolver gane quien gane. Gane el FMLN, que es lo más probable, o ganase Arena, no pueden resolverse estos problemas si no es con el concurso de un esfuerzo nacional. Yo creo que lo que corresponde a las fuerzas políticas y a todo el país es actuar con mucha madurez y con mucha sensatez. Nosotros, como partido, como Cambio Democrático, vamos a hacer un llamado a la sensatez, a que razonemos esto, a que veamos las cosas con tranquilidad. Vamos a hacer un llamado al respeto a los procedimientos electorales y al resultado que se va a presentar en los siguientes días o en las siguientes horas como consecuencia del escrutinio final. Los partidos políticos tienen recursos legales a los cuales poder acudir si hay inconformidades con los resultados, pero necesitamos cerrar este capítulo. Vienen los problemas del país y esos requieren, y ese es el verdadero patriotismo. Okay. Eso que tú dices, lo he escuchado millones de veces y se dice, se puede aplicarle para cualquier momento del país, en cualquier momento
porque obviamente hasta cuándo los partidos políticos, los políticos no se van a poner de acuerdo en los temas fundamentales que necesitamos solucionar. Ese discurso... Pero no significa que no sea válido. No, es validísimo. Y ahora es más válido. Es validísimo, pero nadie lo escucha. O sea, la autoridad de los partidos no lo escuchan. Eso no lo escuchan. Pregunto, hoy es un momento absolutamente distinto y realmente mucho más favorable a que ese discurso, que tiene toda la razón, se tome en cuenta. Sí, porque hay una realidad que no espera. Es decir, lo que necesita el país, la ruta crítica para salir adelante es, uno, que el escrutinio final termine bien, que se defina claramente quién ganó la elección y que el que reconozca que salió derrotado y se ponga al servicio de colaborar con el a ver, no, pero quizás por otro lado te lo pongo. El que gane con cierta debilidad. Sí, eso es evidente. Es diferente ganar ampliamente, cierta debilidad. Esa debilidad le hace, porque obviamente siempre el que gana es el que va a permitir o no permitirlo. Si ganó, el ganador es el que puede decir si voy a hacerlo o no voy a hacerlo. Los discursos de Salvador Sánchez Serén van por ese lado, claramente por ese lado, y no ha dejado de repetirlo entre ayer y hoy día. Pero ¿crees tú que se puede dar, que por lo menos se pueden lograr algunos acuerdos básicos importantes para el país? Los primeros que se van a acercar al presidente electo van a ser los poderes empresariales más importantes del país, que necesitan asegurar que sus negocios caminen bien con el presidente que ha sido electo. Es decir, ahí ellos tienen un pragmatismo muy grande y lo van a buscar. Pero ya Salvador ha dicho y le ha dado garantía y le ha repetido. Sí, pero hay que concretar en cada caso cómo se va a establecer esa relación, que al final de cuentas me parece a mí que va a ser para garantizar de que las cosas continúen como han estado en estos 5 años, en los cuales no se puede señalar que la afectación de los grupos empresariales más grandes del país haya sido muy grande. Entonces, esos grupos van a acercarse al ganador, si es del FMLN, sin ningún problema, y van a buscar ponerse de acuerdo para poder continuar haciendo sus negocios sin mayores dificultades. Y eso pues va a marcar un punto muy importante de continuidad. Resuelto eso, vamos a ver cómo el partido Arena puede al final de cuentas resolver su problemática interna, que a pesar de que estos 400,000 votos le pueden dar un respiro y lo hayan oxigenado, no es cierto que la crisis interna la tenga resuelta. A ver, no he visto hasta ahora, desde que vivo en El Salvador 30 años, que el partido de gobierno le dé la mano, la entrada, trate bien a la oposición. No lo hizo Arena, tampoco lo ha hecho este gobierno. Se tratan, digamos, cierto, como enemigos, más que como adversarios políticos. Eso, con este resultado, ¿puede cambiar, Juan José? Yo creo que el esfuerzo es necesario. ¿Puede un solo partido resolver el problema de la delincuencia, gane quien gane? ¿O se requiere de un consenso, no solo de los partidos, sino que vaya mucho más allá de los partidos? Porque lo que nos dice Roberto es cierto. Los grupos empresariales son pragmáticos, pero ellos van a ir a ver su negocio, claro, su ganancia. Pero eso no da garantía de resolver los problemas del país. Pero ¿qué sí significa? Que hay un clima de diálogo, aunque sea en privado. Y ese clima de diálogo en un determinado momento puede ser aprovechado. Ahora, esto es de voluntad política. Lo que pasa es que tenemos poca cultura de entendimiento, a pesar de que la gran lección de la guerra fue que se pudo dialogar y llegar a un acuerdo. El día de ayer hubieron declaraciones temerarias, llamar al ejército. Es decir, son cosas que uno las entiende primero en el calor del momento, pero también reflejan un espíritu muy antidemocrático. Y creo que hay algo importante. Yo creo que los salvadoreños debemos de presionar a través de las distintas organizaciones. Mira, antes de que esto pasara, habían mensajes incluso de los tanques de pensamiento como Fusades. Yo vi una entrevista del director de Fusades en la que habló de la importancia de un diálogo y llegar a acuerdos importantes en temas de país y que estaban listos y que tenían propuestas. Eso era independientemente de si se ganaba por 100, por 1,000 o por 100,000 votos. Pero el cambiazo de Fusades fue impresionante. Entonces, son cosas a las que debemos retomar. Es que el clima, las elecciones polarizan en todas partes. Aquí nos polarizan más todavía, pero la necesidad de acuerdos es clave. Y además te voy a decir una cosa, urge. ¿Por qué?
urge sentar la base de un acuerdo porque ya viene la otra elección de alcaldes y diputados que la vamos a tener en un año. Entonces, si no avanzamos con celeridad a llegar por lo menos a bases, aunque sea generales, pero que sienten ya un nuevo clima en el país, nos vamos a volver a polarizar de manera innecesaria. Esto vuelve inviable el país, es un problema de la viabilidad del país al final. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos a ver que tenemos correos, tenemos tweets, obviamente creo que no están listos en este momento. Voy a ir entonces, digamos, ¿cierto? Y voy a volver al tema de las dificultades de lograr algunos acuerdos, de lograr llegar, digamos, ocupar. Yo creería, no sé si es una idea muy tonta mía, que esta situación puede servir para que, porque me imagino que el Partido Arena va a presionar mucho y el FMLN va a necesitar que esa presión se calme. En eso pueden llegar el Partido Arena a mandarle una cartita a Santa Claus y pedirle 5 o 6 puntos que se los firme el FMLN. Uno debería ser la recomposición del Tribunal Supremo Electoral, porque obviamente el Partido Hoy le Arena... interesa a Arena. Le interesa porque es que en el mira, 2015. esto puede ser una oportunidad. Nosotros podemos convertir esta votación de casi 50-50 o 49.9 a 51 a 50.1 o en un desastre para el país o en una oportunidad. Pero es un tema de cultura política también que debe cambiar. Es decir, la costumbre, la tradición, la manera de dilucidar los problemas políticos debe ser diferente. ¿En qué hay una falla de origen? Aquí no hay el espacio de lo privado como el mecanismo inicial para resolver los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un conflicto inmediatamente se va a la televisión, se hace la denuncia pública y ya se genera un ambiente que pone cuesta arriba la posibilidad de cualquier entendimiento. Ojalá que esta circunstancia lleve a que en algún momento los partidos políticos entiendan que hay dos ámbitos de la discusión. El ámbito privado, donde deben de discutirse las cosas en borrador y con cierta tranquilidad, y cuando uno entiende que ya se llevó a lo público, es que se agotó ese nivel privado y entonces la cosa está muy delicada. Pero aquí se salta, porque como no hay cultura de hacerlo, el nivel de lo privado y entonces esto se vuelve inmanejable casi. Ok, vamos a ver qué dicen algunos correos. Tenemos un problema con la computadora, pero vamos por lo menos a escuchar lo que dicen la comunicación del público televidente a este minuto. Rina Franco dice, ¿qué hace que afirmen, qué pruebas tienen de lo que afirman, dice, respecto a los resultados electorales de ambos partidos? César Blanco dice, no entiendo, ¿no confía en su gente que firmó las actas? Pregunta César Blanco. Adolfo Álvarez dice, es correcto lo que plantea el señor Martel, los impugnados son menos que la diferencia entre los partidos. Juan dice, todos estamos conscientes de lo reñido de las elecciones, pero duele perder por poco pero eso es la democracia, aceptémosla, dice Juan. José Raúl Gudiel dice, la remontada de Arena es histórica, les guste o no les guste. Jorge dice, la OEA declara que el proceso y el conteo preliminar son confiables y espera un conteo final. Rey Peralta dice, la falta de confianza en el Tribunal Supremo Electoral no es por su mal trabajo, es por el mal manejo de Walter Araujo al salir de Arena. Gianfranco dice que se revise, pero ambos partidos tienen encima a un pueblo muy inconforme que tienen que escuchar, plantea Gianfranco Yamatei. Herbert Carranza dice, no necesariamente ese 50% le pertenece a Arena, creo firmemente que es el conjunto de votos de todos los partidos de derecha. José Carlos Mejía dice, no puede haber confianza si quedan muchas dudas en nuestra mente. Los votantes no podemos seguir siendo mercadería electoral. Vamos al estudio para respuestas. Bueno, ¿quién quiere empezar? Tengo una tos tremenda por el día de ayer. Mucho trabajo. Mucho y el aire acondicionado estaba demasiado la fuerte. tensión. A ver, interesantes las opiniones tan diversas que se reflejan en lo que los que nos están viendo comunican. Hay más que preguntas, comentarios, señalamientos que yo comparto. Por ejemplo, que el 50% que tiene Arena no es un porcentaje totalmente blindado y que va a mantener siempre. Así que yo diría que no hay preguntas, hay comentarios. Sí, así es.
Yo diría, miren, es que el voto siempre es una expresión de confianza a un partido o a un candidato en una elección concreta, pero no es algo del cual el partido pueda apropiarse. Por eso es que necesita refrendar cada vez esa confianza. Y si bien existen votos duros de gente que vota por fanatismo o por convicción plena con un partido político, independientemente de su programa o de su candidato, esto ya la historia demuestra que no deciden. Yo estoy de acuerdo, y no solo en el caso del 50% de Arena, creo que también en ese porcentaje del 50% del FMLN hay voto que en este momento se le dio, pero que no necesariamente va a seguir con él. Eso es lo primero. Lo segundo, mire, toda acta de junta receptora de votos tiene la firma de un representante de Arena, de un representante del FMLN y de una tercera persona. Y esa es una forma de validar el resultado electoral en esa urna. Es decir, los partidos políticos, a través de las personas que nombraron en la junta receptora de votos, que se integran a partir de listados que mandan los partidos políticos, le han dado ya la validez a la primera fase de este proceso electoral con actas firmadas. Ahora vamos a la segunda fase en la cual también van a participar. Yo diría de que precisamente la madurez política implica saber ganar y saber perder. Y eso es a lo que tenemos que aprender en el país. Tenemos que perfeccionar esta democracia aceptando resultados. El CD desapareció en dos oportunidades. José, en una yo era magistrado, sí, Juan José, y firmé la sí, desaparición de mi partido. ¿Tú crees que los partidos, y tengo ya, se me acabó el tiempo, pero los partidos no han demostrado madurez? La elección pasada, cuando ganó Mauricio Funes, fueron 60.000 votos, que era muy poquito también. La diferencia es que ahora son solo 6.000. Entonces eso complica mucho más. Por aquí puso por ahí, duele más. Duele más, porque a menor distancia es más difícil, pero es necesario. Ahí es donde se prueba la mayor madurez. Gracias por estar esta noche, Juan José. Sí, gracias. Un placer tenerte acá. Gracias, Roberto. Amigos televidentes, nos vemos mañana siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.